¿Cuántas veces has sido el arquitecto de tus propias excusas? Es fácil ser disciplinado cuando el sol brilla, cuando tienes dinero en el bolsillo y cuando la motivación te desborda el pecho. Pero la verdadera disciplina, la que construye imperios y forja el carácter, no aparece en los días buenos. La verdadera disciplina es la capacidad de darte una orden a ti mismo y cumplirla cuando cada fibra de tu cuerpo te suplica que te rindas. Si ayer hablamos de creer en ti como una decisión, hoy vamos a hablar de cómo sostener esa decisión cuando el peso del mundo intenta aplastarte. No busques más motivación externa. Hoy vamos a encender el motor interno que no depende de las circunstancias. ¿Estás cansado? ¿Te sientes agotado de empezar de cero una y otra vez? Ese ciclo de entusiasmo el lunes y abandonar el jueves está destruyendo tu respeto propio. La postergación no es pereza, es miedo disfrazado de comodidad. Tienes miedo de descubrir que incluso dándolo todo podrías fallar. Por eso prefieres no intentarlo de verdad. Pero ese refugio de comodidad es en realidad una celda. La inseguridad que sientes al mirar hacia el futuro nace de la falta de orden en tu presente. No te falta talento, te falta la estructura que protege ese talento del caos de tus emociones. La falta de enfoque es simplemente el síntoma de una mente que no ha aprendido a obedecer a su propio dueño. Jim Rohn nos dejó una brújula invaluable cuando dijo: todos debemos sufrir uno de dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. La diferencia es que la disciplina pesa onzas, mientras que el arrepentimiento pesa toneladas. Esta no es una frase para colgar en la pared, es una sentencia de vida. El dolor de levantarte temprano, de decir no a esa distracción o de estudiar cuando preferirías dormir, es un dolor momentáneo que se transforma en orgullo al final del día. El arrepentimiento, en cambio, es una carga que se vuelve más pesada con cada año que pasa. La disciplina de la disciplina consiste en entender que el esfuerzo de hoy es el pago por la libertad de mañana. La mayoría de la gente confunde la disciplina con un castigo, lo ven como una restricción de su libertad. Pero la realidad es exactamente lo contrario. Solo el hombre disciplinado es libre. El hombre indisciplinado es un esclavo de sus estados de ánimo, de sus antojos y de las opiniones de los demás. Como decía Rohn, la disciplina es el fundamento sobre el cual se construye todo éxito. La falta de disciplina lleva inevitablemente al fracaso. Y el fracaso no llega en un gran evento catastrófico, llega en pequeñas negligencias diarias. El fracaso es simplemente unos pocos errores de juicio repetidos todos los días. La disciplina es simplemente unas pocas disciplinas practicadas todos los días. Tienes que entender que tu mente es como un jardín. Si no plantas flores de forma consciente y las cuidas con disciplina, las malas hierbas crecerán solas. No necesito invitación, solo necesito tu negligencia. Tu carácter se cultiva en los momentos de soledad, cuando nadie te mira, cuando tienes la opción de tomar el camino fácil o el camino correcto. Cada vez que eliges lo correcto por encima de lo fácil, tu identidad se fortalece. Cada vez que eliges la disciplina, le digo, estás a tu subconsciente, yo tengo el control. Yo soy el soberano de mi tiempo. Yo soy digno de los resultados que busco. Hoy quiero que hagas una declaración de poder. Repite esto para ti, no con la voz, sino con la voluntad. Yo no soy esclavo de mis sentimientos. Yo soy el arquitecto de mi rutina. Mi palabra conmigo mismo es ley. No necesito que el camino sea fácil, solo necesito que sea posible, y yo haré que suceda. Mi disciplina no es una carga, es el escudo que protege mis sueños. Soy una persona que termina lo que empieza. Soy una persona que encuentra el camino o lo construye. Mi valor no depende de mi éxito, pero mi éxito es la consecuencia inevitable de mi integridad. Para llevar esto a la acción hoy mismo, no intentes cambiar tu vida entera en una tarde. La disciplina se entrena como un músculo. Elige una actividad que sepas que debes hacer, pero que has estado postergando. Puede ser algo tan pequeño como organizar tu escritorio o hacer esa llamada incómoda. Hazlo ahora. No cuando termine este video, no después del café. Hazlo ahora. Siente la resistencia de tu mente y véncela con la acción pura. Ese pequeño acto de obediencia a tu propia voluntad es el primer paso para convertirte en un maestro de la disciplina. Recuerda que estamos en una serie diaria. Lo que construimos ayer con la autoestima, lo protegemos hoy con la disciplina. No dejes que esta información se evapore. El conocimiento sin aplicación es el principio de la frustración. Mañana daremos el siguiente paso para blindar tu mente contra la mediocridad.
Pero ese paso solo tendrá sentido si hoy cumples con tu pequeña victoria. Protege tu jardín, cuida tus promesas y no permitas que el ruido del mundo te distraiga de tu propósito superior. Nos vemos mañana en el universo de ideas. A ver, es muy fácil mantener el rumbo cuando todo va bien, cuando el sol brilla y la motivación, bueno, parece que nos desborda. Pero, ¿qué pasa cuando todo, absolutamente todo, nos empuja a rendirnos? Hoy vamos a analizar justo eso, cómo sostener nuestras decisiones en plena tormenta, cómo encender ese motor interno que no depende para nada de las circunstancias. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque en los días fáciles lo que tenemos es inercia, pura inercia, no disciplina. Cualquiera puede seguir remando cuando el viento sopla a favor. El verdadero desafío, donde de verdad se crece, aparece en medio de la tempestad. Y aquí, justo aquí, está la definición de verdad. La disciplina es esa capacidad de darnos una orden a nosotros mismos y sencillamente cumplirla. Es esa voz interior que, en medio del agotamiento y de la duda, te susurra un poco más. Es al final el único puente que conecta lo que somos hoy con lo que queremos llegar a ser mañana. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto, porque antes de construir nada hay que diagnosticar cuál es la raíz real de la falta de disciplina. Y ojo, porque a menudo la respuesta no es la que parece a simple vista. Este ciclo es que es agotadora, ¿que sí? Empezar una y otra vez con esa energía del lunes que se va desvaneciendo para el miércoles por la tarde. Este patrón no solo nos deja exactamente en el mismo sitio, sino que va minando, poco a poco, la confianza en nuestra propia palabra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esto replantea por completo lo que entendemos por procrastinación. No es un defecto de carácter, no es ser un vago, es un mecanismo de defensa. Nuestro cerebro prefiere la falsa seguridad de no haberlo intentado de verdad al posible dolor de haberlo dado todo y aún así no conseguirlo. Y este punto es absolutamente crucial. Esa aparente seguridad de posponer las cosas, de quedarse en lo conocido, no es libertad, para nada. Es una prisión invisible que nos impide crecer. De hecho, la inseguridad que sentimos sobre el futuro nace precisamente de esa falta de orden en nuestro presente. Y todo esto nos lleva a una elección fundamental. Un concepto que, si se entiende bien, lo cambia todo. No se trata de evitar el dolor. Eso es imposible. Se trata de elegir conscientemente qué dolor estamos dispuestos a experimentar. Porque seamos sinceros, el dolor es inevitable. Crecer duele, pero quedarse estancado también duele, y mucho. La vida en esencia nos va a presentar dolor. La única libertad que tenemos es la de elegir la fuente de ese sufrimiento. Mirad, esta frase de Jim Rohn no es solo una cita para poner en una taza. Es una sentencia de vida. Es una ley fundamental de la existencia. Cada día, con cada pequeña decisión, estamos eligiendo qué tipo de peso vamos a cargar en el futuro. Esta comparativa lo deja clarísimo. El dolor de la disciplina es agudo, sí, pero es breve. Madrugar un poco más, hacer esa llamada que no apetece, estudiar esa hora extra, duele en el momento, pero al final del día se transforma en orgullo. En cambio, el arrepentimiento es un dolor sordo, constante, que crece con el tiempo, como una carga que se va haciendo más y más pesada cada año que pasa. Vale. Pasemos ahora a ver cómo todo esto cambia por completo nuestra idea de lo que es la libertad. Vamos a desmontar uno de los mayores malentendidos que existen sobre la autodisciplina. Es una idea súper extendida, ¿verdad? Pensar que ser disciplinado es restringirse, es limitar las opciones, es vivir una vida como aburrida y rígida. Pero, ¿es eso cierto? ¿De verdad es así? Pues la realidad es justo la contraria. La persona indisciplinada es, en realidad, una esclava de sus estados de ánimo, de sus antojos, de la gratificación instantánea. Su día lo dictan sus impulsos. En cambio, la persona disciplinada es la única que es verdaderamente libre, porque tiene el poder de elegir sus acciones sin ser un rehén de sus sentimientos pasajeros. Tanto el éxito como el fracaso se construyen con los mismos ladrillos. ¿Sabéis? Con las pequeñas decisiones diarias. No se llega al fracaso de un solo golpe, sino por una acumulación de pequeñas negligencias. Y del mismo modo, el éxito se construye con pequeñas disciplinas, practicadas un día y otro y otro. Vamos a usar ahora una metáfora muy potente para entender cómo la disciplina moldea de forma activa nuestro carácter y nuestra propia identidad. Simple, ¿verdad? Pero increíblemente profundo. Nuestro espacio mental no es un lugar pasivo, es un terreno fértil que responde a cómo lo tratamos. Y aquí está la clave de todo, las malas hierbas. Es decir, los malos hábitos, los pensamientos negativos, no necesitan invitación, crecen solos con la simple negligencia. Para tener un jardín mental lleno de cosas positivas, se necesita un esfuerzo consciente y disciplinado para plantar las semillas correctas y cuidarlas cada día.
Cada vez que elegimos hacer lo correcto por encima de lo fácil, cada vez que cumplimos una pequeña promesa que nos hemos hecho, estamos reafirmando nuestra propia soberanía. Le estamos enseñando a nuestra mente que quien manda no es el impulso del momento, sino nuestra voluntad a largo plazo. Muy bien, hemos visto la filosofía, ahora toca pasar a la acción. Porque seamos claros, el conocimiento que no se aplica no sirva para nada. Así que, ¿cómo se empieza a construir este músculo hoy mismo? No se trata de cambiar toda una vida de la noche a la mañana. Eso es abrumador y no funciona. Se trata de hacer una sola repetición, de empezar con una pequeña victoria para generar algo de impulso. Este es el plan de acción. Inmediato. No para después, no para mañana. Para ahora mismo. Puede ser algo tan pequeño como ordenar el escritorio o hacer esa llamada incómoda. La clave es sentir la resistencia. Esa vocecilla que dice «luego» y simplemente actuar. Vencer la inercia con puro movimiento. Por favor, no subestimemos el poder de esta pequeña victoria. Es la prueba de que es posible ganarle la batalla a la inercia. Es el primer ladrillo sobre el que se construye una auténtica fortaleza de autodisciplina y sobre todo de respeto por uno mismo. Y terminamos con esta pregunta. Y no es una pregunta retórica, ¿eh? Es una llamada a la acción. La disciplina no es un concepto abstracto que flota en el aire, es una promesa cumplida. Se empieza con una. Solo una. Así que, ¿cuál va a ser? ¿Cuántas veces hemos sido los arquitectos de nuestras propias excusas? Es una pregunta que encontré en uno de los textos para hoy y me dejó cao. Porque, a ver, es fácil tener disciplina cuando todo va bien, pero la que de verdad forja el carácter, la que cuenta, esa aparece cuando cada fibra de tu cuerpo te suplica rendirte. Es que esa es la madre del cordero. Ahí es donde se juega el partido de verdad, no en los días buenos. Y es el punto de partida perfecto para el análisis que tenemos entre manos hoy. Totalmente. Porque hoy vamos a hacer algo que me parece fascinante. Vamos a conectar los puntos entre esa disciplina interna, la creencia casi tozuda en uno mismo, y algo tan terrenal como construir una estructura económica que no se venga abajo con el primer soplo de viento. Una mezcla curiosa, la verdad. A 2026. Y por otro, reflexiones de gigantes como Les Brown o Jim Rohn sobre la psicología del éxito. Es que es una combinación potentísima, porque pasas de lo de dentro, de la cabeza, a lo de fuera, a la estructura que te salva los muebles. Es como combinar el motor con el chasis del coche. La misión es destilar un plan de acción real que no se quede en la frase motivacional de una taza, ¿sabes? Claro, que encienda un motor interno de verdad, que no dependa de las circunstancias. Eso es, y a la vez que construya esa arquitectura que proteja nuestros sueños. Venga, pues vamos a meterle mano a ese motor. Hay una idea en los textos que parece la pieza clave, como el interruptor principal, antes de cualquier plan, de cualquier estrategia. Se insiste en que hay una creencia que lo cambia todo y que a menudo lo que nos frena no es la falta de dinero. No lo es. Fíjate, Les Brown lo simplifica de una manera que casi asusta. El primerísimo paso, antes de nada, es ser capaz de decirse a uno mismo, es posible. Ya está. ¿Solo eso? Sin más. No tienes que saber el cómo, ni tener un plan de 20 páginas. Solo esa afirmación empieza a reprogramar nuestro sistema de creencias, que al final no es más que un reflejo de lo que creemos merecer. La clave que propone es empezar a operar desde la imaginación, no desde la memoria de los fracasos pasados. A ver, eso suena muy bien, pero seamos sinceras, también suena un poco a autoayuda barata, ¿no? En plan, créelo y sucederá. La imaginación es genial, pero la memoria de los fracasos, de las facturas que hay que pagar, esa grita mucho más fuerte. Totalmente. ¿Dan las fuentes alguna pista sobre cómo acallar esa voz? ¿O cómo hacer que esa frase «es posible» no se sienta como una mentira? Es una objeción totalmente lógica, y por eso me encanta que los materiales no se queden ahí, sino que lo ilustren. Usan el ejemplo de Roger Bannister, que es brutal. Durante décadas, la creencia universal, apoyada por la ciencia, por los médicos, era que un ser humano no podía correr 1 milla en menos de 4 minutos. O sea, que se consideraba un límite fisiológico. Exacto, un límite de nuestra especie. Y entonces llega este tipo, en 1954, y, bueno, lo hace. ¿Y lo rompe? Lo rompe. Pero lo fascinante no es solo eso. Lo verdaderamente increíble es lo que pasó después. En el año siguiente, 37 corredores más rompieron la barrera de los 4 minutos.
37. Y al siguiente, 300 más. O sea, ¿qué pasó? ¿La humanidad evolucionó genéticamente en 2 años? No. Lo que se rompió no fue una barrera física, fue una barrera mental colectiva. Claro. El hecho de que alguien lo hubiera hecho le demostró al resto que era posible. La voz del fracaso se acalló porque había una prueba irrefutable de lo contrario. Saber que es posible para otro te da permiso para creer que es posible para ti. Vale, visto así, la historia de Bannister es la prueba de concepto. Una vez que tu cerebro acepta que algo no es imposible, el cómo empieza a aparecer. Entonces, si ya tenemos esa primera chispa, esa creencia de que es posible, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo la sostenemos? Exacto. ¿Cómo demonios sostenemos eso en el tiempo? Porque la motivación del primer día es muy fácil, pero al tercero, el sofá y Netflix siempre ganan. Y aquí entra la disciplina. Y aquí es donde... aquí es donde tenemos que darle la vuelta a la palabra. Porque disciplina suena a castigo, a sargento, a algo restrictivo. Y los textos de Luis David la Antigua proponen justo lo contrario. ¿Qué es? La disciplina no es una restricción, es el puente que te lleva a la libertad. Piénsalo. La persona indisciplinada es esclava. Esclava de sus estados de ánimo, de sus antojos, del clima. ¿De lo que le apetece en cada momento? ¿No tiene el control? Ninguno. Es una idea que da vértigo. Y conecta directamente con esa frase tan famosa de Jim Rohn que recogen los materiales. Todos debemos sufrir uno de 2 dolores. El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. La hemos oído 1000 veces, pero cuando te paras a analizarla, es demoledora. Es que es la lección fundamental de cada día. Porque el dolor de la disciplina, levantarte media hora antes, hacer esa llamada que no te apetece, ese dolor pesa gramos. Es agudo, momentáneo, pero al final del día se convierte en orgullo, en respeto por ti mismo. ¿Y el arrepentimiento? El arrepentimiento, en cambio, el arrepentimiento por no haberlo intentado, por haber dejado morir ese sueño, esa es una carga que pesa toneladas. Y lo peor es que cada año que pasa pesa más. O sea, no eliges entre dolor o placer, eliges qué tipo de dolor vas a llevar contigo. Uf, qué potente. Vale, digamos que hemos interiorizado esto, tenemos el motor encendido. Creemos que es posible y entendemos que la disciplina es nuestra aliada. Pero un motor potentísimo, sin un buen coche, no va a ninguna parte. Y aquí es donde pasamos a la estrategia, a la arquitectura. Al mapa. Al mapa, exacto, porque tener la mentalidad correcta sin un plan en el mundo de hoy es casi un suicidio financiero. Y el manual que analizamos es muy claro sobre esto, ¿verdad? Clarísimo. Describe el contexto de 2026 como un entorno donde la volatilidad es la nueva normalidad. La inteligencia artificial no es que vaya a reemplazar trabajos, es que ya lo está haciendo. Depender de una sola cosa es una locura. Y para explicarlo, usa un principio estratégico que es oro puro. ¿Cuál? La concentración es vulnerabilidad extrema. La diversificación es supervivencia inteligente. Para ilustrarlo, pone el ejemplo de la economía de Venezuela y su dependencia casi total del petróleo, dejando muy claro que la lección no es política, sino una clase magistral sobre el riesgo. Claro, es el peligro de tener todos los huevos en la misma cesta. Tu único trabajo, tu única habilidad, tu único cliente. Es una vulnerabilidad invisible hasta que la cesta se cae. Y entonces ya es demasiado tarde. Para evitar ese colapso, el manual propone lo que llama el framework de los 4 pilares. La analogía es buenísima. La de la mesa. Es como una mesa de 4 patas. Si una pata falla o se tambalea un poco, la mesa sigue en pie, sigue siendo funcional. Es una imagen muy visual de la resiliencia. Vale, la idea es genial, pero seamos sinceros. La mayoría de la gente está a duras penas aguantando con una sola pata, la del sueldo. Y a veces esa pata es bastante inestable. ¿Por dónde demonios se empieza a construir las otras 3 sin que se te caiga todo encima? Desglosemos esos pilares. Esa es la pregunta del millón, y el manual lo aborda de forma muy práctica. El pilar 1 es precisamente esa pata que casi todo el mundo tiene. El ingreso activo estable. Es tu empleo, tu negocio principal, el suelo. Pero ojo, el objetivo no es solo que te dé para pagar las facturas. ¿Hay un objetivo específico? Sí, que cubra el 100% de tus gastos básicos, más un 20% extra para ahorro e inversión. Y para fortalecer esta pata, 2 acciones clave. Una, obsesionarte con volverte indispensable en tu trabajo. Y la segunda, y esto no es negociable, crear un fondo de emergencia de entre 3 y 6 meses de gastos. Esa es tu red de seguridad psicológica. Te da paz para construir lo demás. Entendido. Asegurar la pata principal. Tiene toda la lógica. ¿Y el segundo pilar?
Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Aquí es donde empieza el camino a la libertad de tiempo. El pilar 2 es el ingreso pasivo o semipasivo. Su objetivo es empezar a desacoplar la relación directa entre tu tiempo y tu dinero. El manual propone una meta ambiciosa pero alcanzable. Que en 2 o 3 años este pilar cubra al menos el 30% de los gastos. A ver, para un momento. El tema del ingreso pasivo suena increíble, pero para mucha gente, y me incluyo, suena a humo, a estafa de gurú de internet que te vende un curso. ¿Qué propone el manual que sea realista? Algo que una persona normal pueda empezar a construir sin tener un dineral para invertir. Totalmente de acuerdo. El término está muy manoseado. Por eso el manual lo desglosa en opciones muy concretas, yendo de lo más accesible a lo más complejo. En el lado accesible, por ejemplo, habla de crear contenido digital que genere regalías, un ebook, un curso online sencillo, o el marketing de afiliación bien hecho, recomendando productos que de verdad usas. Cosas que puedes empezar con tiempo más que con dinero. Exacto. Y luego, claro, menciona opciones más avanzadas como la inversión inmobiliaria, pero deja claro que esas vienen después. La clave es empezar a construir algo, por pequeño que sea. Vale, eso lo hace mucho más tangible. Pilar 3. El pilar 3 es la educación continua en habilidades de alto valor. Esta es tu póliza de seguro contra la obsolescencia. Es la ventaja que nadie te puede quitar, porque vive dentro de ti. Aquí resuena otra vez Jim Rohn con esa frase mítica: trabaja más en ti mismo que en tu trabajo. ¿Y cuál es el objetivo aquí? Invertir un mínimo de 5 horas a la semana. No en ver vídeos aleatorios, sino en aprender de forma deliberada habilidades que el mercado de 2026 valora. El manual las agrupa. Tecnológicas, como saber usar la IA a tu favor, de comunicación, como marketing digital o ventas, y de liderazgo. Vale, los 3 primeros pilares tienen sentido. Tu sueldo, tus proyectos, lo que aprendes, son cosas que más o menos controlas tú. Pero este cuarto pilar, la red de contactos y capital social, siempre me ha parecido el más etéreo y difícil. ¿No depende más de la suerte o de ser extrovertida? Es una percepción muy común, pero el manual lo trata como el gran multiplicador. Es el pilar que acelera a los otros 3. Las mejores oportunidades, los mejores socios, no están en portales de empleo, se mueven en círculos de confianza. Y no depende de la suerte. Ron decía: eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Hay que construir esa red de forma deliberada, entonces. Deliberada y estratégica. Identificar mentores, conectar con gente a tu nivel. Y lo más importante, que es un error que comete todo el mundo: tienes que construir la red antes de necesitarla. Cavar el pozo antes de tener sed. El framework es clarísimo y la analogía de la mesa es perfecta. Tienes la mentalidad y tienes la arquitectura. Pero aquí viene el momento de la verdad. Todos conocemos a alguien o somos esa persona que tiene la estantería llena de libros sobre esto. Pero su vida sigue exactamente igual. Porque saber el plan no cambia nada. Nada. La ejecución lo es todo. Y ahí es donde la mayoría nos atascamos. Por eso mismo, me parece genial que una de las fuentes sobre disciplina no se quede en la teoría y proponga una acción inmediata, un rompehielos para vencer esa inercia. Es algo muy simple, pero psicológicamente muy potente. La propuesta es: elige una sola cosa, por pequeña que sea, que lleves tiempo postergando. Puede ser ordenar ese cajón desastre, hacer esa llamada incómoda. Escribir el primer párrafo de ese proyecto. Exacto. Y la clave es hacerla ahora. No mañana ni después de comer. Ahora mismo. El objetivo, supongo, es sentir la resistencia y vencerla. Exactamente. El objetivo del ejercicio es sentir la resistencia de tu mente. Esa voz que te dice mejor luego, y aplastarla con la acción pura. Ese pequeño acto de obediencia a tu propia voluntad, como lo llama el texto, es el primer entrenamiento para el músculo de la disciplina. Es demostrarte a ti mismo quién manda. Es como la primera dominada en el gimnasio. Cuesta un infierno, pero una vez que la haces, algo cambia. Y para seguir progresando, supongo que es crucial conocer las trampas, los errores típicos. Desde luego. El manual de los 4 pilares dedica una sección entera a los errores que sabotean la ejecución. El primero es intentar fortalecer los 4 pilares a la vez. Culpable. El clásico subidón de motivación de año nuevo que te lleva a apuntarte al gimnasio, empezar a estudiar chino y lanzar un podcast el mismo día. Dura una semana. Es que es un error de libro. Dispersas tu energía y no consigues nada. La solución que se propone es mucho más inteligente: foco total. Elige tu pilar más débil y dedícale toda tu atención durante 30 a 90 días. Solo uno.
hasta que veas un progreso real. ¿Tiene sentido? ¿El segundo error? El perfeccionismo. La famosa parálisis por análisis. No lanzar el proyecto hasta que esté perfecto. No contactar con nadie hasta tener el discurso perfecto. Que al final significa no hacer nada nunca. Exacto, porque la perfección no existe. La solución aquí es abrazar la acción imperfecta, que como dice el manual, siempre, siempre es mejor que la perfección imaginada. Es mejor tener un producto mediocre en el mercado que una obra maestra en tu cabeza. Y el tercero, que creo que es la enfermedad de nuestra generación, consumir información sin parar, pero no ejecutar nada. Totalmente. Hubo una época en la que me pasaba el día escuchando podcasts y viendo vídeos sobre productividad. Me sentía súper productivo. Pero mi lista de tareas seguía igual. Me había vuelto un experto en la teoría de hacer cosas, pero un novato en hacerlas. Para evitar esto, hay una regla de oro que se extrae de los materiales, y es brutalmente simple. Una proporción de 1 a 3. 1 a 3. Por cada hora que pasas aprendiendo algo, tienes que dedicarle 3 a ponerlo en práctica. Si no, solo eres un coleccionista de información. 1 hora de aprendizaje, 3 de ejecución. Me lo apunto. Bueno, creo que el recorrido ha sido completísimo. Empezamos con el motor interno, con esa decisión casi existencial de creer que es posible, un motor que se alimenta con el combustible de la disciplina diaria. Entendida no como un castigo, sino como el único camino real hacia la libertad. Exacto. Y sobre esos cimientos mentales hemos construido la arquitectura externa. Esa mesa de 4 pilares, ingreso activo, pasivo, educación continua y red de contactos que nos da una plataforma para crecer en este mundo tan incierto. Para cerrar, hay una imagen en las fuentes que me ha dejado helada. Proviene de una reflexión de Howard Thurman, que fue mentor de Martin Luther King Jr. Y de verdad que te obliga a pararte a pensar. Es una imagen que te sacude. Te pide que imagines por un momento que estás en tu lecho de muerte. Y de pie, alrededor de tu cama, están los fantasmas de los sueños, las ideas, las habilidades y los talentos que la vida te dio. Pero por la razón que sea, nunca actuaste sobre esas ideas, nunca usaste esos talentos. Nunca perseguiste esos sueños. Y ahí están los fantasmas, mirándote con ojos grandes y enfadados diciendo, vinimos a ti y solo tú podrías habernos dado vida. Y ahora debemos morir contigo para siempre. La pregunta que queda flotando en el aire y con la que creo que debemos terminar es inevitable? Si hoy fuera el último día, ¿qué sueños, qué ideas, qué talentos morirían con la persona que nos escucha?